Son las 10 de la mañana en Washington, Distrito de Columbia, y dos funcionarios diplomáticos se están reuniendo. Uno vino de la Embajada de Eslovaquia, el otro de la Embajada de Eslovenia. Cada mes, estos dos se reúnen para intercambiar el correo que fue dirigido erróneamente al otro debido a la similitud de los nombres de sus países. En todo el mundo, las embajadas de ambas naciones probablemente tienen el mismo problema e incluso hay reportes de algunos turistas menos atentos que accidentalmente reservan vuelos al destino de vacaciones equivocado. Por la misma razón. En 2004, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi asistió a una conferencia de prensa en Roma junto con Anton Ropp, el entonces primer ministro de Eslovenia. Hablando con los reporteros, Berlusconi comentó: "Estoy muy feliz de estar aquí hoy con el primer ministro de Eslovaquia, uno de los momentos divertidos que nos regaló. No solo los nombres de los dos países son muy similares, sino que también significan lo mismo. Eslovaquia viene del nativo eslovensko, que significa tierra de los eslavos, y Eslovenia significa exactamente lo mismo. No les ayuda que sus banderas sean también súper similares. La bandera de Eslovenia es un tricolor horizontal blanco, azul y rojo, con su escudo en la parte superior izquierda. La de Eslovaquia también es un tricolor igual, con el escudo al lado izquierdo, más abajo. Incluso los escudos son parecidos, ambos muestran una montaña de 3 picos. Entonces, ¿por qué dos países tienen nombres tan similares con el mismo significado y banderas tan parecidas cuando son dos naciones únicas? La respuesta rápida, si no quieres molestarte en ver todo esto, es que ambos nombres provienen de una raíz eslava compartida que fue usada por dos pueblos eslavos diferentes por coincidencia, mientras que las banderas reflejan una identidad cultural común de un despertar nacional eslavo contra el imperio de los Habsburgo, tomando como inspiración la bandera rusa. Pero si quieres una explicación más profunda, sigue viendo para descubrirlo. Eslovenia y Eslovaquia, dos países pequeños y pintorescos situados en Europa Central y del Este, tienen una larga y a menudo frustrante historia de ser confundidos entre sí. Si alguna vez tienes problemas para recordar cuál de los dos tiene costa y cuál limita con Ucrania, o si has tenido que buscar en Google cuál formaba parte de la ex Yugoslavia y cuál de Checoslovaquia, aunque supongo que el nombre es una pequeña pista ahí, no eres el único. Incluso diplomáticos experimentados, presentadores de noticias e incluso líderes mundiales han cometido este error. La confusión proviene de una causa muy específica: su nombre y también sus banderas, su proximidad geográfica y también sus raíces culturales y lingüísticas compartidas en el mundo eslavo. Tanto Eslovenia como Eslovaquia surgieron como países independientes a principios de la década de 1990. Ambos tienen nombres que inician con Eslov y usan variantes del tricolor paneslavo blanco, azul y rojo. Si alguien decidiera crear dos naciones ficticias con el objetivo específico de causar confusión interminable en las placas diplomáticas y los gráficos olímpicos, probablemente inventaría algo como Eslovenia y Eslovaquia. Sin embargo, a pesar de todas sus similitudes superficiales, estos dos países son cultural, lingüística, geográfica e incluso históricamente bastante diferentes. Uno habla un idioma eslavo occidental estrechamente relacionado con el checo, el otro un idioma eslavo meridional parecido al croata y al serbio. Están cerca uno del otro a solo 400 kilómetros de distancia, pero son bastante diferentes. Eslovaquia es un país sin salida al mar ubicado casi en el centro exacto de Europa. Limita al norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur con Hungría, al oeste con Austria y al noroeste con Chequia. Su posición central históricamente la ha convertido en un cruce de caminos de varios imperios, ejércitos y culturas. Esta ubicación también significó que Eslovaquia a menudo ha sido arrastrada a la órbita de potencias más grandes, sobre todo el Reino de Hungría, el Imperio Austrohúngaro y más tarde Checoslovaquia. Topográficamente, Eslovaquia está dominada por los montes Cárpatos, especialmente los Altos Tatras en el norte, que forman una frontera natural con Polonia. Estas montañas no solo son visualmente impresionantes, sino también simbólicamente importantes, ya que aparecen en la imaginería nacional y en la literatura como símbolos de la identidad eslovaca.
El país desciende hacia colinas y valles en el sur, donde la fértil cuenca del Danubio impulsa la agricultura y el desarrollo urbano. Bratislava, la capital eslovaca, se encuentra a orillas del río Danubio, a muy poca distancia de Viena y Budapest, lo que la convierte en una de las pocas capitales del mundo que está tan cerca de las capitales de otros dos países. La posición geográfica de Eslovaquia ha tenido grandes implicaciones para su economía y sus redes de transporte. El terreno montañoso en el norte ha limitado el desarrollo industrial, mientras que las tierras del sur están más densamente pobladas y son más productivas en términos agrícolas. Eslovenia, por otro lado, no es un país sin salida al mar. Tiene una costa bastante corta pero significativa, de aproximadamente 47 kilómetros de longitud en el mar Adriático, ubicada entre Italia y Croacia. Este acceso al mar coloca a Eslovenia en la intersección de Europa alpina, mediterránea y balcánica. Limita con Italia al oeste, Austria al norte, Hungría al noreste y Croacia al sureste. Su diversidad geográfica es una de sus características más llamativas. Los Alpes Julianos dominan la parte noroeste del país, y dentro de estas montañas se encuentra el monte Triglav, el pico más alto de la nación y un símbolo central en la identidad nacional de Eslovenia. Esta es la montaña de 3 picos que vemos en la bandera y el escudo de armas de Eslovenia. El centro y este de Eslovenia tienen colinas, mesetas y valles fértiles, mientras que el suroeste destaca por la región de Karst y sus impresionantes formaciones geológicas. La franja suroeste también se abre hacia la costa del Adriático, dándole una identidad marítima que Eslovaquia no tiene en absoluto. A pesar de su pequeño tamaño, Eslovenia tiene poco más de 20.000 kilómetros cuadrados y abarca una extraordinaria variedad de climas y paisajes. En un solo día puedes hacer senderismo en los Alpes, nadar en el mar y luego explorar plantaciones de vino. Estos paisajes geográficos han influido en su desarrollo político y cultural. La ubicación central de Eslovaquia facilitó su absorción por grandes imperios como el austrohúngaro y luego su alianza con los checos para formar Checoslovaquia en 1918. La posición más occidental y meridional de Eslovenia, y especialmente su acceso al mar, la ataron a trayectorias históricas diferentes, siendo la más significativa su inclusión en Yugoslavia. El aislamiento de Eslovaquia del mar la orientó hacia la agricultura y su industrialización ocurrió más tarde bajo el comunismo en Checoslovaquia. Eslovenia contaba con conexiones comerciales por el puerto de Koper y por su cercanía a Italia y Austria recibió mayor influencia de Europa occidental, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso durante los años socialistas de Yugoslavia, Eslovenia era su república más desarrollada económicamente y tenía los lazos más estrechos con Occidente. Más allá de la geografía y el terreno, las personas que habitan Eslovenia y Eslovaquia también son fundamentales para entender cómo difieren estas dos naciones. Aunque ambos países son relativamente pequeños a escala europea o global, sus composiciones demográficas, tamaños de población, minorías étnicas e incluso características lingüísticas revelan mucho sobre sus identidades individuales. Claro, ambos son eslavos, pero diferentes. Eslovaquia tiene unos 5.4 millones de habitantes y Eslovenia cerca de 2.1 millones. Eso es más de una proporción de 2:1, aunque los países no son tan diferentes en tamaño. Eslovaquia tiene una población total más alta, pero Eslovenia es más densamente poblada en ciertas regiones urbanas y costeras. Eslovaquia, con su población más grande y una capital más céntrica, tiene una voz un poco más fuerte en la Unión Europea y la OTAN. La homogeneidad étnica es un punto clave de comparación. Ambos países son más uniformes étnicamente que estados multiculturales, aunque tienen comunidades minoritarias importantes. Eslovaquia es entre 83 y 85% étnicamente eslovaca. La minoría húngara, el segundo grupo más grande, representa cerca del 8% de la población y se concentra en las regiones del sur fronterizas con Hungría. Supongo que por eso Hungría se enojó con el Tratado de Trianón. Los romaníes o población gitana representan oficialmente cerca del 2%, aunque estimaciones no oficiales los sitúan entre el 5 y el 10%. Eslovenia es más homogénea, con cerca del 83% de la población identificándose como eslovenos. Esto refleja los esfuerzos de construcción nacional y la consolidación étnica pacífica de Eslovenia, especialmente tras la disolución de Yugoslavia. Dicho esto, Eslovenia es hogar de algunos grupos minoritarios, especialmente bosnios,
croatas y serbios. Migraron en la era yugoslava. Muchos se fueron tras la disolución, pero algunos permanecen y aún representan entre 6 y 7% de la población. Ambos países hablan lenguas eslavas, lo que explica la similitud de sus nombres, aunque no son mutuamente inteligibles. El eslovaco es una lengua eslava occidental relacionada con el checo y el polaco. El eslovaco y el checo comparten gran inteligibilidad mutua, reforzada durante las décadas de Checoslovaquia. El esloveno es una lengua eslava meridional muy cercana al croata, serbio y bosnio. Es conocido por tener una cantidad inusualmente grande de dialectos, más de 40, considerando el pequeño tamaño del país. Esto es bastante sorprendente. Esta variación dialectal se debe al terreno montañoso que históricamente llevó a comunidades relativamente aisladas. La religión también ha jugado históricamente un papel importante en la formación de ambas identidades nacionales, aunque hoy en día ambos países son cada vez más seculares. En Eslovaquia, el catolicismo romano es la religión dominante, con aproximadamente el 60% de la población identificándose como tal. La Iglesia todavía ocupa un lugar bastante destacado en la vida pública, especialmente en las regiones más rurales. Eslovenia también es predominantemente católica romana, con aproximadamente el 57% identificándose como tal, pero la observancia religiosa generalmente es menor que en Eslovaquia. La sociedad eslovena es más secular, sobre todo en ciudades como Ljubljana y Maribor. También hay minorías musulmanas y ortodoxas, especialmente entre las poblaciones minoritarias Bosnia y Serbia. Eslovaquia tiene varias ciudades importantes además de su capital, incluyendo Kosice, Prešov, Žilina y Nitra. Eslovenia, por ser pequeña, tiene menos grandes ciudades. La capital, Ljubljana, es de lejos el centro urbano más grande y funciona como el núcleo cultural, político y económico. Algunas otras ciudades notables incluyen Maribor, Celje y el importante puerto de Koper. Así que ahora que entendemos todas estas diferencias geográficas de idioma, religión e históricas en el trasfondo de los dos países, volvamos al corazón del misterio, que es la etimología de sus nombres. Tanto Eslovaquia como esloveno derivan de una raíz protoeslava común que se refiere a una persona eslava. La palabra está estrechamente ligada a slovo, que significaba palabra o habla, y probablemente llevaba la implicación de personas que hablan nuestro idioma, en contraste con los forasteros cuyo idioma no se entendía, a quienes a menudo se les llamaba Nemci, relacionado con la palabra eslava para mudo. De ahí que a los alemanes en muchos idiomas eslavos se les llame Nemci o Miemci. En esencia, estas primeras tribus eslavas se veían a sí mismas como el pueblo que habla, distinguiéndose de sus vecinos por una lengua compartida. De esta raíz lingüística y cultural surgió una gran cantidad de nombres que eventualmente se diversificarían en varias identidades étnicas y nacionales dentro del universo eslavo como eslavos, eslovacos, eslavinos, eslavonios y así sucesivamente. Ambos nombres empiezan con eslav por su origen común, aunque eslovacos y eslovenos ya se habían separado lingüística y geográficamente al inicio de la época medieval. Así que aprendamos sobre esas divergencias. El término eslovaco, en plural eslovacos, se refiere a la población eslava occidental que habitaba la actual Eslovaquia. Estas personas formaron parte de la primera expansión eslava hacia Europa Central, cayendo eventualmente bajo el dominio de la Gran Moravia y más tarde del Reino de Hungría. A lo largo de los siglos, la identidad eslovaca se diferenció de la checa y polaca, aunque no tuvieron un estado propio la mayor parte de su historia. Bajo el dominio húngaro, el eslovaco fue reprimido y su cultura sobrevivió sobre todo en zonas rurales y religiosas. Hasta el siglo XIX, en el Renacimiento nacional eslovaco, los intelectuales promovieron la codificación del idioma y la identidad nacional moderna. El término Eslovaquia se popularizó para referirse a sus tierras. En inglés y otros idiomas, Eslovaquia se volvió la traducción estándar. El sufijo ia es una terminación latina para formar nombres de países de ciertos pueblos. Así que Eslovaquia esencialmente significa tierra de los eslovacos o tierra eslava, pero con un grupo etnolingüístico muy específico en mente, el pueblo eslavo occidental que habita la región. ¿Y qué hay de Eslovenia? Su nombre sigue una lógica muy similar, pero se aplica a un grupo eslavo diferente, los eslavos del sur, conocidos como eslovenos, en singular esloveno y en plural eslovenos. Se asentaron en los Alpes orientales y Balcanes occidentales durante las migraciones eslavas de los siglos VI y VI
Primero formaron entidades como Carantania, pero luego quedaron bajo control germánico y después de los Habsburgo. El nombre Eslovenia surgió en el siglo XIX durante el despertar nacional esloveno, en paralelo a otros procesos en Europa. Se inspiró en el nacionalismo romántico y en la idea de la autodeterminación étnica. Los eslovenos destacaron su unidad cultural y lingüística, aunque estaban divididos entre provincias de los Habsburgo. Eslovenia, como eslovensko, significa tierra de los eslovenos. El sufijo IA es de estilo latino y común en varios idiomas europeos. Sin embargo, es importante mencionar que los eslovenos se refieren a su propia nacionalidad con una palabra distinta, slovenci, y a su idioma como slovencina. Estas diferencias sutiles pero importantes los distinguen en sus idiomas, pero pueden ser confusas en inglés o francés, donde los nombres son casi iguales. Sin embargo, ninguno de sus países eligió completamente su nombre reconocido internacionalmente. Los nombres cambiaron por su uso en otros idiomas, sobre todo el latín, lengua franca europea por siglos, y el alemán, idioma administrativo de Europa Central por mucho tiempo. En documentos en latín, los territorios eslovacos a veces se mencionaban de manera genérica como parte de Eslavia, Eslavonia o Hungaria Superior. Las tierras eslovenas se agrupaban bajo Carniolia, Estiria o Carintia, según la región de los Habsburgo a la que pertenecieran. Estas denominaciones extranjeras influyeron en cómo el inglés y otros idiomas nombraron a estas personas y sus tierras. Desafortunadamente, los nombres resultantes terminaron siendo casi idénticos en muchos idiomas. La confusión en los nombres se agrava por la existencia de otros nombres de países o regiones con raíces eslavas, incluyendo Eslavonia, una región en el este de Croacia, Eslavia, un término poético o histórico para referirse al mundo eslavo en su totalidad, y otros prefijos eslavo que se ven en nombres como Slavogrado, Slaviansk, Eslaviano, entre otros. Muchos de estos no están relacionados políticamente, pero comparten la base lingüística y cultural eslava. Sin embargo, para los forasteros que no conocen las diferencias, estos nombres tienden a confundirse entre sí. Otra cosa que literalmente se confunde son sus banderas. Primero, es clave entender el origen del tricolor rojo, azul y blanco en el simbolismo nacional eslavo. Estos colores no son aleatorios, fueron adoptados en el siglo XIX por varios movimientos nacionalistas eslavos emergentes. La bandera de Eslovaquia, inspirada en la de Rusia, tiene 3 franjas horizontales, blanca, azul y roja. Cerca del asta de la bandera se encuentra el escudo de armas de Eslovaquia, que presenta una doble cruz patriarcal en blanco o plata, montada sobre una colina azul central, con 3 picos de montaña, todo dentro de un escudo rojo. La bandera suele tener proporción 2:3. Eslovaquia adoptó un tricolor similar al actual en 1848 durante el levantamiento contra las autoridades húngaras. La doble cruz blanca es un antiguo símbolo cristiano vinculado a la Gran Moravia, un reino eslavo medieval que a menudo se considera el antecesor espiritual e histórico de la actual Eslovaquia. Las 3 colinas simbolizan las montañas Tatra, Fatra y Matra. Las 2 primeras están en Eslovaquia. La última está técnicamente en Hungría, pero históricamente ligada a la patria eslovaca. El escudo rojo refleja las tradiciones heráldicas del Reino de Hungría, donde Eslovaquia estuvo siglos. La bandera de Eslovenia también tiene estas 3 franjas. El emblema que presenta es un monte Triglav blanco estilizado sobre un fondo azul. 2 líneas onduladas azules representan el mar y los ríos, y 3 estrellas amarillas de 6 puntas dispuestas en triángulo provienen de los condes medievales de Celje. La proporción de la bandera es de 1:2, lo que la hace un poco más larga y estrecha que la de Eslovaquia. Los orígenes de la bandera también se remontan al movimiento nacional esloveno en la década de 1840. Sin embargo, al igual que los eslovacos, los eslovenos no tuvieron su propio estado tan pronto y la bandera permaneció no oficial. Durante Yugoslavia, Eslovenia usó la estrella roja y la tricolor yugoslava. Hasta junio de 1991, al declarar su independencia, adoptó su bandera actual. Esta similitud en el diseño causa confusión en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, donde los medios de comunicación a menudo han confundido una bandera con otra, o incluso en reuniones de la Organización de las Naciones Unidas. Ambos países han tomado medidas para diferenciar sus banderas. Eslovaquia incorporó un escudo de armas para evitar confusiones con Rusia, y el de Eslovenia tiene un estilo único que rompe las reglas heráldicas, haciéndolo más distintivo.
pero a pesar de los esfuerzos, los observadores casuales todavía encuentran bastante difícil diferenciarlas, especialmente a distancia o en imágenes de baja resolución, así que al final de todo esto es fácil entender por qué la gente confunde Eslovenia y Eslovaquia. Ambos son países eslavos pequeños de Europa Central que se independizaron a inicios de los años 90. Sus nombres son casi idénticos, sus banderas tienen los mismos colores y diseño, y ambas muestran una montaña de 3 picos en su escudo. Incluso diplomáticos y periodistas experimentados caen en la confusión, pero cuando investigamos más a fondo, queda claro que las similitudes son más coincidencia que intención. Muchas gracias por ver este video. Si quieres ver los videos de cada semana antes que nadie y acceder a contenido extra, asegúrate de apoyar el canal en Patreon también, pero si no quieres, no hay problema. De cualquier manera, gracias por ver aquí de nuevo y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.